Curso de Historia Sagrada, tema 15, Samuel. Buenos días, buenas tardes, o como me piden algunos, buenas noches. Aquí es por la tarde, a primera hora de la tarde, del Día de Andalucía, 28 de febrero. En principio hoy tenía que mandar el tema, espero que me dé tiempo. Si no me diera tiempo esta tarde, pues lo mandaría mañana. Pero el caso es que en esta semana, pues, aunque no hay clases presenciales, pues llegue también el tema hablado a todos vosotros. Es segunda grabación porque, aunque llevaba ya un rato hablando, resulta que no le había dado a la conexión, o le había dado mal y total. Bueno, he preferido volver a empezar. Vamos a hablar, como digo, de Samuel, un personaje que va a servir de puente entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Antes de empezar a hablar del mismo personaje, vamos a hablar un poco de los pueblos del entorno de Israel, que en este momento tienen especial importancia para entender los sucesos que se nos narran. En Transjordania, en el siglo XI a.C., se encuentran tres pueblos importantes. A saber, los edomitas al sur, los moabitas por encima de los edomitas y los amonitas bastante más al norte. Los edomitas habitan en esta parte del sur, por debajo del torrente Cered, que llevaba más o menos este recorrido. No he puesto en este mapa los nombres de los ríos, que en realidad más que ríos son torrentes. El único que merece la pena el nombre de río es el Jordán, que va desde el mar de Galilea hacia el sur hasta el Mar Muerto. En el mapa, tal como a mí me ha salido en la impresión en papel, no se ve bien el río Jordán. Sabéis por dónde está y además en el PDF espero que se vea bien porque estaba claro, me parece, en el mapa, en el dibujo que pinté. Es que ese mapa, aprovechando otro, claro, lo elaboré. Los edomitas, ya en el siglo XIII, son conocidos por los textos egipcios y en el libro de los números 20, 14, 21 se dice que impidieron el paso a los israelitas cuando venían de Egipto. Además, de una forma un poco así como desagradable, ¿no? Los israelitas le dicen, hombre, dejadnos pasar. Y dice, como intentéis pasar, os atacamos duramente, ¿no? Bueno, pues se dice que impidieron el paso a los israelitas cuando venían de Egipto. Estaban, como ya he dicho antes, establecidos al sur del torrente Cered. Bueno, los torrentes o ríos de los que aquí hablamos son los wadis. Wad es una palabra árabe, árabe no, semítica, sí, a través del árabe. Es una palabra semítica que significa eso, torrente. Un curso de agua intermitente, pero que ha labrado generalmente un barranco, ¿no? A través del cual viene circulando. En la parte oriental de Canaán, de Palestina, al otro lado del Jordán, abundan estos wadis que vienen a desembocar precisamente en el Jordán. Los más famosos son el Yabok, un poco al norte, luego el Arnón y abajo el Serek, abajo el sur.
y en el sur el Sered. Los edomitas habitaban al sur del torrente Cered. Luego, estos pueblos son de fronteras muy móviles, ¿eh? Los edomitas luego se desplazaron hacia el oeste y en la época de Jesús eran los idumeos, ¿eh? Que habitaban al sur de Palestina. Los idumeos habían sido, en época de Jesús, habían sido ya judaizados. Pero bueno, eso ya hablaremos en su momento. En esta época, los edomitas se sienten parientes de los israelitas, pero las relaciones entre parientes aquí son muy duras, muy difíciles, muy complejas. Edom es Esaú, y Esaú y Jacob son los padres respectivos de los edomitas y de los israelitas. Por tanto, edomitas e israelitas de alguna manera son gemelos, pero gemelos muy mal avenidos. Tuvieron momentos de cierta cercanía, pero tuvieron también muchos momentos de desacuerdo e incluso en los que lucharon ferozmente. Los israelitas se sintieron traicionados por los edomitas en algunos momentos, sobre todo en la época en la que los babilonios conquistaron Jerusalén. Ya lo diremos. Los moabitas también son parientes de Israel, pero más lejanos, porque se dice que son hijos o descendientes de Lot, el pariente de Abraham, el que se había quedado en Sodoma y que tuvo que huir de allí cuando vino el castigo para las ciudades del valle, Sodoma y Gomorra, que dieron lugar, según la Biblia, al mar muerto, al mar de la sal, que antes había sido, decía la Biblia, ¿no? Un mar de aguas dulces y que volverá a ser mar de aguas dulces. Es un poco el símbolo del castigo, de la sal, y luego también de la salvación que vendrá. Tampoco quiero profundizar ahora. Los moabitas descendían de Lot, lo mismo que los ammonitas, a través de un incesto que las hijas de Lot provocaron con su padre para poder tener hijos y no sentirse deshonradas. De todas maneras, su forma de conseguir el nacimiento de sus hijos es reprobada y es mal vista y hace que los descendientes de Lot, moabitas y ammonitas, pues aunque tengan un lejano parentesco con Israel, sean considerados como mal nacidos, como rechazables. La historia esta la tenéis en Génesis 19, 30, 38. La oposición constante a Israel de los moabitas, sus intentos de dominio sobre los israelitas, los hicieron especialmente abominables para esto. Hay, sin embargo, una cosa, y es que David debía de estar relacionado con los moabitas, más aún, debieron de acusarlo de moabita. Es decir, ese rey que se impuso su enemigo, lo tachaban de ser realmente moabita. En la Biblia quedan un par de restos sobre ese tema. Queda, por ejemplo, una pequeña noticia que nos dice que cuando David estaba luchando contra Saúl, antes de ser el rey, pues para poder estar tranquilo en relación con su familia, cogió a sus padres, a Jesé y a su madre, y los llevó a que se quedaran con el rey de Moab, lo cual indica que hay una relación
de familias muy seria entre los moabitas y David. Más aún, el libro de Ruth no se sabe si de forma positiva o negativa, pero ratifica esta ascendencia moabita de David, porque Ruth, que es antepasada de David, es una moabita. El libro de Ruth, a lo mejor lo que quiere decir es sencillamente, oye, que David tiene antepasados moabitas, que sí, que lo sabemos. Pero también puede querer decir que como Ruth fue prosélita y David nace varias generaciones después, David es judío de pleno derecho. Y además, Ruth, la moabita, es una mujer fiel, es una mujer agradable, es una mujer aceptable y venerada y venerable por los israelitas. Valga ese. En la genealogía final del libro de Ruth se dice con toda claridad que David es descendiente de Ruth. Los amonitas tenían su territorio al norte del río Arnón, en torno al Yabok. El torrente Yabok era un torrente que llevaba más agua que lleva agua más tiempo y que a veces no es fácil de vadear. Se nos cuenta que en torno al Yabok, Jacob luchó contra el ángel de Yahvé cuando volvía de Harán, donde había contraído matrimonio con Raquel y Lía. Los amonitas tenían su capital en Rabat Amán, que es la actual Amán, la actual capital de Jordania. En la época del siglo XI se nos dice que los amonitas tenían reyes y también sabemos que proceden de la misma historia del incesto de las hijas de Lot con su padre. Sus relaciones con los israelitas fueron malas, hubo guerra con ellos constantemente y aunque se los nombre menos que a los moabitas, pero también tienen bastante importancia en algunas épocas de Israel, sobre todo en esta primera época de final de los jueces y principio de la época de los reyes. Eso en cuanto a Transjordania. En cuanto a la costa, al final de este periodo, los filisteos se hallan firmemente asentados en la costa mediterránea al sur de Palestina y comienzan a extenderse, lo veis ahí, hacia el norte y hacia la montaña por la Sefelá. La Sefelá es aproximadamente la zona que separa en este mapa la zona de la frontera entre Filistea y Judá, y se prolonga un poquito más hacia arriba hasta ese torrente que hay ahí y hacia Siquem y eso. Pero ya, Siquem es montaña pura ya. ¿Qué es la Sefelá? La Sefelá es una zona intermedia entre la llanura de la costa y la montaña de Israel. Es una zona de colinas bajas que van subiendo cada vez más, ¿no? Y que sirve de paso entre la montaña y la costa de Palestina. Bueno, pues al comienzo de este periodo, los filisteos se hallan ya firmemente asentados en la costa mediterránea y comienzan a extenderse por la Séfela hacia el centro, con lo que el choque con los israelitas fue inevitable. Ya hemos visto en las historias de los jueces cómo aparecen algunos de estos choques. Según 1 Samuel 13, 19, el control de la metalurgia, ellos eran los que podían fabricar hierro, sabían hacerlo,
marcan el paso de la edad del bronce a la edad del hierro en Canaán. Pues en ese momento de paso de una edad a otra, es cuando ellos son los que todavía en esta zona son los únicos que saben fabricar el hierro. Y eso lo hacía especialmente fuerte frente a los israelitas, porque las armas de hierro son mucho más fáciles de manejar y más eficaces que las de bronce. Son mucho menos pesadas, son más elásticas, es decir, no se quiebran con tanta facilidad. Los filisteos no formaban una unidad política, sino que se organizaban en ciudades-estados con algunos lazos de unión entre ellos. Se suele hablar de la pentápolis filistea, que estaba formada por las ciudades de Gaza, Ascalón, Azoto, Gat y Ecrón. No he querido poner ahí Ecrón porque no se sabe dónde estaba, pero es una de las 5 ciudades. Gaza, Gat, Eglón, Ascalón y Asdod o Azoto. Asdod o Azoto es la misma. Esta pentápolis tuvo mucha importancia en esta época porque, como ya he dicho, empezaron un movimiento de expansión hacia la montaña que puso en serio aprietos a los israelitas que habitaban en ella. Hay un problema con los filisteos, los conocemos muy mal. Tenemos muy pocos datos de ellos. Sí, muchas guerras con Israel, pero al final se habla poco de ellos. Lo que hay es una especie de contraste. Por un lado, su lengua no es semítica, pero por otro lado, sus divinidades y su cultura sí que lo es. Y esto ha hecho que no se sepa bien explicar. Para muchos son de los restos de las invasiones de los pueblos del mar que chocaron contra Egipto, pero Egipto desvió por la costa hacia el norte. Entonces serían gentes de estos pueblos del mar que asumieron en gran parte la cultura cananea. Otros, sin embargo, dicen que no, que los filisteos son realmente semitas, a lo que se les ha añadido, son cananeos, son semitas, a lo que se le ha superpuesto una clase dirigente que sí proviene de los pueblos estos del mar, de estos indoeuropeos, que acabaron con el imperio hitita y que dejaron a Egipto malherido ya para el futuro. No sabemos mucho, ya digo, de los filisteos. Se les atribuyen divinidades típicamente semíticas como Dagón, Astarte, Baal-Zebul, pero su lengua parece que no era semítica. Los cananeos en esta época ya estaban sometidos en toda la parte central por los israelitas, pero quedaba la parte norte, que siempre quedó, como la Filistea, que es propiamente cananea, ¿no? Cuando Jesús, todavía en su época, sale hacia los territorios de Tiro y de Sidón, sale una mujer cananea a hablar con el Señor, y el Señor le cura a su hija. Los cananeos ocupaban territorios por toda la tierra prometida, pero sobre todo las ciudades de la costa fenicia, desde donde se habían lanzado al mar y habían fundado ciudades por toda la costa, mediterránea, ¿no? Llegando hasta Cartago, que fue su gran colonia, y luego hasta España, donde fundaron, por ejemplo, Cádiz, Málaga y otras ciudades de la costa levantina. Tampoco los cananeos tenían unidad política. Estaban organizados en ciudades independientes, gobernadas por reyes o por sufetes, palabra equivalente a la de sofet o juez de los israelitas. En el interior del país, muchas ciudades cananeas
continuaban florecientes. El ejemplo más claro es el de Jerusalén, que era una ciudad cananea cuya cultura influyó mucho en la cultura israelita a partir, sobre todo, de su conquista por David. Porque David respetó de alguna manera la cultura y el ambiente de Jerusalén. Eh, y esta ciudad, que tenía una cultura un poco elevada, los jebuseos, parece que transmitieron esa cultura a los israelitas. Por el siglo XI, como estamos hablando, tanto Egipto como Asiria y los otros reinos de Mesopotamia se encontraban en un periodo muy poco brillante. Egipto había soportado a duras penas las invasiones de los pueblos del mar, que lo habían dejado bastante debilitado, y por algún tiempo apenas si pudo intervenir en Palestina, aunque al final del reinado de Salomón o comienzos de Roboam hubo una invasión que arrasó Jerusalén. Se dice que el faraón Sesonk invadió Jerusalén y se llevó todo el oro que había en el templo. Egipto, sin embargo, seguía interesado en los asuntos de Palestina. Ya lo vemos, que Sesonk, todavía en tiempos de Salomón, invade, y luego después Necao, luego después en tiempos de Josías, en fin, intervienen en toda esta zona, y Egipto le interesaba mucho tener un cierto control sobre la zona porque era la puerta que se abría o se cerraba para las invasiones de los pueblos de más al norte, los hititas, los asirios, mucho tiempo antes lo habían sido los hicsos, luego después pues los hititas les causaron bastantes problemas a los egipcios. Finalmente, en la época de Asurbanipal y luego en la época del hijo de Ciro, en la época de Cambises, también los reinos de Mesopotamia y Persia, pues también a través de Palestina llegaron hasta Egipto. Egipto, por tanto, tenía mucho interés siempre en que la zona de Palestina no estuviera controlada por poderes que pudieran hacer daño a Egipto. En Siria, lo que es actualmente Siria, tenían fuerza los reinos arameos, el más importante de los cuales era el de Damasco. Damasco es la actual Damasco, la capital de Siria, donde también San Pablo fue recién convertido. Mira, establezco estas conexiones para que tengamos una visión un poco más amplia de conjunto siempre. En Siria, digo, tenían fuerza los reinos arameos y el más importante era este de Damasco. Luego más al norte estaba el de Azoto, y en fin, había otro. Pero tampoco llegaron a constituir, los arameos no llegaron a constituir un imperio que estuviera interesado en los asuntos de Palestina, pero llegaron a tener suficiente fuerza como para inquietar a Tiglat-Pileser I de Asiria, que había vencido a los babilonios y había impuesto su control en el norte de Mesopotamia y de Siria. Por tanto, los arameos funcionaron un poco también como paso y como tapón para los asirios y luego los babilonios en relación con Palestina. Más al este, en la zona de Anatolia, en la zona de la actual Turquía, los hititas también eran importantes. Los hititas luego, después de la caída del imperio hitita, dejaron restos por toda Palestina. Por eso los eteos o hititas se nombran siempre entre los pueblos anteriores a los israelitas. Algunas ciudades cananeas importantes, como Ugarit, fueron destruidas por las invasiones de los pueblos del mar al principio de la época de los jueces. Bueno, eso en cuanto a los pueblos que había. Y
Por otra parte, los israelitas ya estaban en esta época madurando. Nace pues la idea monárquica. La Biblia nos relata en Jueces dos intentos de constituir una monarquía de Israel que se vieron abocados al fracaso. Los tenemos en los capítulos 6 al 9 del libro de los Jueces. Y estos dos intentos fueron el de Gedeón, que rechazó el reino, y el de su hijo Abimelech, que arrebató el reino. Por cierto, que Abimelech significa mi padre es rey. Así es que aquí tenemos un poco este problema, ¿no? Abimelech se proclamó rey en Siquén, pero se lo describe como un hombre cruel que mata a todos sus hermanos, que tiene que oír el apólogo, la fábula de Jotán, que critica duramente a la monarquía, esa fábula en la que se nos dice que los árboles fueron a buscar rey y todos los árboles buenos dijeron que ellos no estaban interesados en perder el tiempo en ser reyes, pero que fueron a la zarza y la zarza dijo que sí, que ella lo sería con gusto. Y la zarza en Palestina no solamente es inútil, sino que es peligrosa porque se incendia de pronto, ¿no? Tiene combustión espontánea y claro, es un problema. No protege y es peligrosa. También este Abimelech murió de mala manera ante las murallas de Tebes. Se suele decir que en la Biblia tenemos dos tipos de relatos referentes a la instauración de la monarquía en Israel. Unos relatos serían de fuente favorable a la monarquía y otros de fuente contraria a dicha institución. Pero la Biblia de Jerusalén, en una nota importante a 1 Samuel 8, que os reproduzco en los apuntes, piensa que si bien hubo gente favorable y gente desfavorable a la monarquía, es exagerado hablar de una versión monárquica y de una versión antimonárquica de los acontecimientos. La idea monárquica llegó a su culmen en la época de Samuel. En este trozo he corrido un poquillo más quizás de lo conveniente, tenéis ahí unas notas en los apuntes, pero lo que me interesaba era hablar de Samuel, que llevamos ya media clase, más de media clase, y no hemos empezado a hablar de él. Pero es que este fondo hacía falta tenerlo en cuenta. Unos pueblos importantes, ya maduros, que presionan una idea monárquica que empieza a nacer entre los israelitas, que quieren ser como las demás naciones. Samuel. En el dibujito de la portada me gusta a mí bastante este personaje, ¿verdad? Veis ahí el niño es Samuel, ¿eh? Él va con su madre y ahí tenéis el sacerdote Elí que lo acoge, ¿no? El bajorrelieve este es bonito, ¿verdad? Me parece que es una pintura en forma, o sea que pretende tener así figuras de bajorrelieve. Pero bueno, es bonita. La historia de Samuel, según la Biblia, es la historia del último juez carismático que concentró en sí todo lo que debía ser el verdadero dirigente de Israel. Pero a la par es el hombre de Dios que abre la puerta al primer rey que concentra en sí todas las contradicciones de la monarquía. Este rey es Saúl. Y al primer rey verdaderamente ideal, que es David. Samuel es un personaje difícil de encuadrar, ya que aparece a la par como profeta, vidente, juez, caudillo militar, sacerdote. Incluso después de muerto es invocado para que dé oráculos como un semidios o uno de los héroes de la antigüedad clásica. Se le presenta como un segundo Moisés, que instituye y juzga simultáneamente a la monarquía.
Por un lado, elige a los reyes y los considera un don de Dios para salvar a su pueblo. Y por otra parte, siente que la monarquía llevará al pueblo al desastre. Quedar un poco con esta frase. Samuel es un segundo Moisés. La verdad es que debió tener mucha importancia en las narraciones, pero la Biblia como que tiende a no exagerarlas demasiado, quizá para no oscurecer la figura de Moisés. De Samuel se nos cuenta su nacimiento milagroso, propio de un salvador del pueblo, como Sansón también. Su madre, llamada Ana, era estéril, pero hizo un voto en Silo ante el sacerdote Elí, por el que se comprometía a consagrar al servicio de Dios al hijo que tuviera. Cuando Samuel nació, Ana pronunció un cántico memorable que fue recogido por la Virgen María siglos más tarde como inspiración para el Magníficat. Este canto de Ana todavía lo rezamos en los cánticos de laudes. Lo cantamos, lo rezamos muchos días. Cuando el niño ya estuvo criado, la mujer lo llevó al santuario de Silo, cumpliendo su voto, para que sirviera a Dios a las órdenes de Elí, que fue el último sacerdote de aquel santuario. Una cosa, Elí lo veréis escrito unas veces con H y otras veces sin H. Yo lo había escrito, sinceramente, lo había escrito con H como casi siempre, pero cuando he visto que la Biblia de la Conferencia Episcopal Española prefiere el nombre sin H, pues he cambiado y lo he puesto sin H en mi apunte. Pero Elí con H y Elí sin H es el mismo personaje. Por cierto, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, aunque parece que hace un esfuerzo, en algunos casos no es muy coherente en la forma de transmitir los nombres, ¿no? Por ejemplo, Edom lo hace con N final, pero claro, luego tiene que decir edomitas. Bueno, siempre que puedo, sigo la transcripción de los nombres que utiliza la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Se nos cuenta de Samuel no solamente esa historia de su nacimiento milagroso, sino también su vocación su vocación profética en un bello relato contenido en 1 Samuel 3. Ahí se nos cuenta que siendo aún niño, oyó la voz de Dios en la noche y, aunque tardó en reconocerla, acabó respondiendo por consejo del sacerdote: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Dios le habló a Samuel y le dio un encargo difícil, y es que le mandó a anunciar a Elí el castigo que Dios le iba a enviar, porque los pecados en el culto, sobre todo, de sus hijos, lo habían hecho abominables. Y entonces Elí recibió con dolor este castigo o este anuncio del castigo divino por los pecados de sus hijos. Elí es un personaje un poco, queda ahí un poco en la sombra. Por un lado es venerable porque es el sacerdote del santuario de Silo. Por otra parte es el protector y el tutor de Samuel en su infancia. Pero por otra parte los pecados de sus hijos hacen que su figura pues se vea un poco desdibujada, ¿no? Y sobre todo que la reprensión
que hace a sus hijos queda un poco desvaída también. Y por eso le acabará por venir el castigo. En este dibujo aparece como alguien venerable, ¿no? Esta pintura famosa, tenemos a Eli hablando con el niño Samuel, en los tiempos en que Samuel era una especie de monaguillo del templo de Silo. Efectivamente, el castigo le llegó a Elí y a sus hijos cuando se enteró de que los israelitas habían perdido una batalla contra los filisteos y estos se habían apoderado del arca de la alianza que los israelitas utilizaban como bandera. ¿eh? Y, y además como objeto de protección, ya que se consideraba que era el trono de Dios. Dios va de forma invisible encima del arca. Dios dice que se sienta sobre querubines, ¿no? Se nos dice que cuando se produjo la derrota, pues fueron a anunciársela a Elí, que estaba sentado en la puerta y en una silla, parece que estaba así echado para atrás, y que cuando llegaron a anunciarle la derrota y que el arca había sido apresada, tuvo un mal gesto, se cayó para atrás y se desnucó, se mató, ¿no? Esa sería la muerte de este hombre del que de pronto se nos dice una noticia sorprendente. Se nos dice que fue juez de Israel. Se nos dice que juzgó a Israel 40 años. Por tanto, en las tradiciones sobre esta época de Samuel, son tradiciones todavía enlazadas con la época de los jueces. Elí habría sido el último juez menor, Samuel habría sido el último de los jueces mayores. Cuando murió Elí, Samuel tomó su relevo. Su actividad como juez y caudillo de Israel se entremezcló así con la de vidente y sacerdote. Es un profeta muy especial. A veces tiene rasgos directamente proféticos, otras veces tiene rasgos más bien de vidente, otras veces tiene más bien de transmisor de órdenes divinas. Es una persona muy compleja y su carácter profético, que es claro, sin embargo no está bien definido, ¿no? Podemos hablar sin ningún empacho de que Samuel es uno de los primeros profetas con nombre y con cierta entidad, pero todavía está en el entorno de lo que la Biblia llama a veces los hijos de los profetas. Es decir, la gente que vivía con un estilo de vida muy extraño en el desierto y que formaban bandas que iban tocando trompetas, cuernos y tambores y gritando y chillando y saltando. Y claro, en medio de ese jaleo entraban en éxtasis, es decir, perdían el sentido. O se ponían a balbucir de forma extraña y esto a la gente le daba mucho valor y se consideraba que eran auténticos profetas, ¿no? De hecho, se les llamaba así, profetas, en un sentido adjetival, los hijos de los profetas, ¿no? Y eran gente que se les consideraba y se les respetaba como hombres relacionados con lo divino. Curiosamente, varios siglos después vuelven a aparecer en la Biblia estas bandas de profetas en la época de Eliseo, de Elías y Eliseo. Y no se ve claro qué relación hay entre las dos instituciones, las dos formas. La forma de comportarse debía ser muy semejante. De hecho, Saúl mismo, lo veremos cuando lleguemos, lo veremos en la próxima clase, Saúl mismo se vio mezclado en el éxtasis de estos profetas.
El arca de la alianza, que estaba en manos de los filisteos, no, estaba en manos de los filisteos, y estos la llevaron al santuario de su dios Dagón. Tenemos en el libro de Samuel una de las piezas antiguas, uno de los relatos antiguos que integran el libro de Samuel, es una historia del arca. Que, bueno, ahí la tenemos. Ahora no me meto en más lío. Se interrumpe de pronto y luego sigue en el segundo libro de Samuel. Actualmente uno, pues leyendo sencillamente la Biblia, como no te vayas fijando mucho en las conexiones, no caes en la cuenta de que es una pieza más o menos separada. Bueno, pues los filisteos pusieron el arca de Dios en el templo de Dagón, pero cada noche Dios derribaba la imagen del ídolo. Y además vino una plaga de ratas, ratones dice a veces, parece que es una plaga de ratas, porque traen también una peste bubónica, una peste que produce tumores, que mató a muchos filisteos. Si es la peste bubónica técnicamente, eso ya no lo sé yo. Es una peste que cae sobre los filisteos y que los filisteos relacionan sin mucha claridad con la presencia del arca entre ellos. Tanto que ya se reúnen y dicen, el ídolo se cae todas las noches. Y tenemos esta mucha gente. ¿Tendrá esto algo que ver con que nos hemos apoderado del arca? Y entonces deciden devolver el arca. Pero claro, como es un instrumento sagrado y está produciendo esos efectos, no saben muy bien cómo hacerlo. Y lo que hacen es la montan en una carreta tirada por dos novillas y dicen, si la carreta se va solica hasta Beshemes, es que el arca era la que nos estaba causando daño. Pero si empieza a vagar de un lado para otro, es que ha sido una casualidad que ha coincidido las enfermedades y los ratones y todas estas cosas han coincidido con lo del arca. Pero no, la carreta emprendió el camino sin desviarse a la derecha o a la izquierda, camino de Beshemes. Allí en Beshemes, acompañan a la devolución del arca con unos votos de oro que le han dado forma de tumores, de unas pellas de oro, y también una especie de ratoncito también de oro, como esvotos, para obtener la benevolencia de Dios y pedirle perdón por haber profanado el objeto sagrado, metiéndolo en el templo de su Dios. Caso que los filisteos, cuando devuelven el arca, bueno, primero pasan de una ciudad a otra y finalmente se libran de ella y dicen, menos mal, que ya nos hemos librado de lo que nos estaba haciendo daño. El arca llega a Bet-Shemesh, pero allí los de Bet-Shemesh también empezaron a tratar con poco respeto el arca y también tuvieron conflictos y castigos y decidieron también dejarla seguir avanzando y llegó a Kiriat Jearim, donde residió muchos años, hasta que luego David decidió llevársela al templo, a Jerusalén. Bueno, el final de esta historia, de esta parte, lo resume primero Samuel 7 diciendo, los filisteos quedaron sometidos y no volvieron a entrar en territorio de Israel. La mano del Señor se dejó sentir con dureza sobre los filisteos mientras vivió Samuel. Tornaron entonces a Israel las ciudades que los filisteos le habían arrebatado, desde Ecrón hasta Gat. E Israel recuperó el territorio en poder de los filisteos. Hubo paz entre Israel y el amorreo, son
cananeos que habitaban por la montaña. Samuel juzgó a Israel hasta su muerte. Y aquí a Samuel se le presenta como juez. Cada año recorría Betel, Gilgal y Mizpá, juzgando a Israel en todos esos lugares. Volvía luego a Ramá, donde tenía su casa. Allí juzgaba a Israel y allí edificó un altar al Señor. Por esta época los altares en los pueblos, en los lugares altos, estaban todavía permitidos porque todavía no se había fijado la residencia definitiva del Señor en el templo de Jerusalén, que todavía por esta época no pertenece a los israelitas. Los hijos de Samuel son casi una repetición de los hijos de Elí. Ejercían el sacerdocio, pero lo hicieron abusivamente. El pueblo estaba muy descontento y los jefes de los israelitas pidieron a Samuel que intercediera ante el Señor para que les diera un rey, pues querían ser como todas las naciones. Samuel se resistió porque sabía que los reyes acabarían siendo una trampa para su pueblo, ya que se apartarían de los mandatos divinos en muchas ocasiones. Y por eso les dijo, vamos a ver, Dios se lo dice a Samuel y Samuel se lo transmite al pueblo. Samuel, por mandato de Dios, dijo, este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestro hijo para destinarlo a su carroza y a su caballería. Correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50. A arar su labrantío, a segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas para dárselos a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá. Bueno, una visión, como veis, muy anarquista. El rey solo sirve para reclutar ejércitos y para cobrar impuestos. Pero bueno, a pesar de todo, al final, por orden divina, Samuel les dio lo que pedían en la persona de Saúl. De Saúl hablamos en la próxima clase, pero aquí hay que decir algo. Saúl había salido a buscar unas burras perdidas y se fue a Samuel para que consultara a Dios y lo encaminara al encuentro de las bestias. Pero el hombre de Dios, en cuanto vio al muchacho, lo ungió por orden divina como rey de Israel. Luego se cuentan otras dos elecciones de Saúl. Las vemos en la próxima clase. Más tarde, Samuel supo que Dios había roto con Saúl a causa de sus desobediencias culturales y guerreras, y ungió en secreto a David como futuro rey en una visita que hizo, enviado por Dios, a la casa de Jesé, el padre de David. También detallaremos mucho cómo fue esta elección y esta unción cuando veamos a David dentro de 2 clases. El relato de la actividad de Samuel se pierde en la oscuridad. Murió y lo enterraron en Ramá. Pero vuelve a reaparecer una vez más al final del primer libro de Samuel, cumpliendo una misión profética ya muerto. Porque una hechicera en Endor, a petición de Saúl,
invocó su espíritu y él tuvo que dejar su reposo en el Sheol para venir a anunciar a Saúl que sería vencido por los filisteos en los montes de Gelboé. Y con esto pues terminamos este tema sobre este personaje que es muy importante. Creo que he apuntado más o menos los relatos que hablan de él en lo fundamental. De todas maneras, toda esta historia ocupa prácticamente entero el primer libro de Samuel. El segundo libro de Samuel no es de Samuel, pero ya lo veremos cuando hablemos de David. En el primer libro de Samuel, además de este personaje, destaca Saúl y David en la primera parte de su historia. La segunda parte de la historia de David la tendremos en el segundo libro de Samuel. Es que es lo que iremos viendo en las clases siguientes. Y nada más. Espero que la clase sea inteligible y os sirva. Si tenéis problemas en la forma de explicarme y en la forma de hablar que tengo, porque la verdad es que, quieras que no, doy por supuesto que sabéis muchas cosas de estas, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo hablar como de nuevas. Sin embargo, ya os digo, si no pilláis siquiera onda, decídmelo para que intente ser más claro y intente narrar las cosas más desde cero para que las podáis conocer mejor. Nada más. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según me estéis viendo.